lucidez característico. Era pues conveniente que la España de hoy, hija legítima de la España de ayer, aclamara en este momento a uno de los hijos que más la han honrado. Y el célebre escritor, historiador Menéndez y Pelayo, dice: Ignacio es la personificación más viva del espíritu español en su edad de oro. Ningún caudillo, ningún sabio influyó más poderosamente en el mundo. Y si América es católica y la otra media Europa no es protestante, a él, a San Ignacio principalmente, se debe. Veamos ahora, también brevemente, el marco geográfico, que por supuesto tiene su importancia en la forja, diríamos, en la fragua de este alma mística de San Ignacio. Un pueblito de la Vasconia, Azpeitia, una especie como de castillo, la Casa Torre, como se la llamaba, de las familias nobles de Loyola y Oñás, una aldea pequeñita en un valle hermosísimo, frondoso, entre montañas, sobre todo la famosa montaña llamada el Izarraiz, piedras recias, entre los grandes muros, escudos de armas, recuerdos de la guerra, de las hazañas de estas familias de alguna manera legendarias. Un mundo aislado, en una palabra, de la civilización urbana. Reliquias, cuadros de gran valor. Entre ellos destaca un cuadro de la Anunciación de la Santísima Virgen, regalado justamente por la reina Isabel. La ermita del pueblo, todo este ambiente de recia austeridad, de soledad, un clima, diríamos, de retiro espiritual. Ahí nació, ahí se incubó, ahí se gestó, ahí vivió, ese aire respiró el niño Íñigo de Loyola. Ahí pasó los primeros años de su niñez, de su juventud. Pero lo más importante, claro está, lo más característico, lo que más tenemos que destacar es precisamente ese aspecto humano, ese natural o esa naturaleza, ese temperamento, ese carácter y más adelante esa personalidad humana de Íñigo López de Loyola, el hijo menor, el Benjamín, de una familia cristiana de tradición de 11 hijos. Su padre murió cuando él, Ignacio, tenía apenas 16 años. Y, como decíamos antes, su madre tuvo que morir antes, incluso se piensa, con fundamento, que tal vez el mismo San Ignacio no la recordaba, porque sería muy niño. Es también significativo que San Ignacio no nombra nunca habla para nada de su madre, una gran señora, ¿no? Es decir, que San Ignacio vivió en un ambiente hasta cierto punto de soledad, Y, claro, le gustaba el silencio del valle rodeado de montañas. A tal punto que él decía que pensaba irse a la Cartuja de Sevilla, aunque Dios tenía sobre él otros planes. Y su secretario particular, el padre Polanco, decía de San Ignacio que era de temperamento recio y valiente, y lo demostró toda su vida, hasta la muerte, y más aún animoso para acometer grandes cosas. Un espíritu realmente, tremendamente magnánimo. Un hombre, diría yo, que ha nacido para lo grande.
para cosas grandes. Distingamos, amados hermanos, 5 características o rasgos, aspectos de esta gran personalidad. Comencemos por el caballero, leal vasallo de la corte del rey católico, amante y defensor de sus tradiciones, de los Loyola Oñaz. Como él dice en su autobiografía, se deleitaba en ejercicio de armas, en ganar honra. Era muy dado a los libros de caballerías, lo mismo que Santa Teresa de Jesús cuando era joven, cuando era niña, una cosa muy corriente en aquel entonces. Se destacó heroicamente en la defensa del sitio de Pamplona, en la guerra contra los franceses, de tal manera que cuando ya estaban sus compañeros dispuestos a la rendición, él no quiso rendirse y los convenció para seguir luchando hasta morir, hasta que una bombarda, como se decía en aquella época, le quebró una pierna y entonces, cuando él cayó herido en la defensa de esa fortaleza, automáticamente ya se rindieron a los franceses. Ya destacaba, diríamos, como valor, como arrojo, como valentía, como hidalgo. Esta herida, cuando uno continúa leyendo la vida de San Ignacio, se da cuenta que en el plan de Dios tuvo una significación muy profunda. Nos recuerda, por ejemplo, cuando Cristo se aparece a Saulo, después el gran apóstol San Pablo, camino de Damasco, ¿no? Como lo tiró por tierra, o como también el ángel hirió en un muslo a Jacob, como cuenta el Antiguo Testamento. Es decir, como la gracia de Dios ya le hirió, le tocó. La fúlgida belleza de un alma a quien la verdad, a quien la gracia de Dios, yo diríamos a quien la realeza de Cristo ha hecho violencia, le hace caer por tierra. Y entonces Íñigo, convaleciente en el castillo de Loyola, que yo tuve la gracia de visitar y de venerar devotamente, fue obligado, a permanecer inmóvil durante su convalecencia después de esa curación que él sufrió sin pronunciar un grito ni un mínimo gesto de dolor, solamente apretando los puños y cerrando los labios, un hombre de una voluntad terrible, un gigante verdaderamente, y entonces la divina providencia ahí le obligó a pedir un libro para entretenerse, todavía era mundano, dado las cosas vanas de este mundo, como él lo dice textualmente al comienzo de su autobiografía. Hasta los 26 años de edad fue hombre dado a las vanidades del mundo y principalmente se deleitaba en ejercicio de armas con un grande y vano deseo de ganar honra. Pues bien, qué casualidad, divina providencia, entre paréntesis, que en el castillo, en esa fortaleza, no había en la biblioteca más que 2 libros, la vida de los santos y la vida de Cristo. Y para no aburrirse, se resignó y los pidió para leerlos. Y ahí entonces la gracia de la conversión comenzó a trabajar en su alma, en su corazón.